Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a seguir recorriendo la historia de la Iglesia y nos vamos a meter en un capítulo que mezcla conquista, religión y choque de culturas. Vamos a hablar del encuentro entre los españoles y las culturas indígenas de lo que hoy es México, la llegada de los primeros misioneros y cómo se fue dando ese proceso de evangelización en medio de tantas tensiones. Así que, si les interesa el tema, quédense que ya empezamos. Que dejéis vuestros sacrificios y no comáis carne de vuestros prójimos, ni hagáis sodomías ni las cosas feas que soléis hacer, porque así lo manda nuestro Señor Dios, que es el que adoramos y creemos y nos da la vida y la muerte y nos ha de llevar a los cielos. Esto lo dijo Hernán Cortés. Las Antillas no saciaron por mucho tiempo las ansias de oro y de gloria de los conquistadores. Pronto comenzaron a dirigir su mirada hacia nuevas tierras que prometían ser a la vez más ricas y más difíciles de conquistar. A esto contribuían los mismos indios que, en un esfuerzo por deshacerse de los invasores, les decían que hacia el oriente o hacia el norte o hacia el sur existían grandes reinos en los que abundaba el oro. En 1517, el mismo año en que Lutero clavó sus famosas 95 tesis, Francisco de Córdoba descubrió la península de Yucatán, donde tropezó con fuerte resistencia por parte de los indios. A su regreso, trajo informes de la rica civilización maya, uno de cuyos dioses era la serpiente emplumada Kukulcán. Poco después, movido por los informes de Francisco de Córdoba, Juan de Grijalva exploró las costas de México y regresó con noticias del grande y rico imperio azteca. Todo esto inspiró a Diego Velázquez, gobernador de Cuba, a organizar una expedición para explorar y conquistar la región. Para dirigirla, nombró a Hernán Cortés, un notario extremeño, natural de Extremadura, comunidad autónoma de España, que lo había acompañado en la conquista de Cuba. Cuando la expedición estuvo lista, Velázquez pensó quitarle el mando a Cortés, pero este, enterado de los planes del gobernador, zarpó sin esperar permiso. Cortés y su fuerza de unos 500 hombres y 16 caballos se dirigieron ante todo a la isla de Cozumel, donde tuvieron la buena fortuna de alistar a un español, Jerónimo de Aguilar, que había sido hecho cautivo por los indios y vivido con ellos por algún tiempo. Aguilar sería un valioso instrumento de Cortés, pues le serviría de intérprete. Había también otro español a quienes los indios habían apresado, pero este otro, tras ganar su libertad, había llegado al rango de cacique, se había casado y tenía familia, y por tanto prefirió quedarse con los indios. Cortés invitó a los indios a aceptar el cristianismo. Cuando se negaron, diciendo que sus dioses les habían servido bien y que no tenían por qué abandonarlos, Cortés ordenó que los ídolos fueran destruidos y arrojados de la cima de la pirámide. Después, en el lugar en que antes estaban los dioses, pusieron un altar con una cruz y la imagen de la Virgen, y el sacerdote Juan Díaz dijo la misa. Aquel fue el primer indicio de los métodos que Cortés proyectaba emplear en la conversión de los indios. De Cozumel, los conquistadores navegaron a Tabasco, donde encontraron fuerte resistencia por parte de los indios. Pero tras 3 días de lucha, la artillería y la caballería españolas se impusieron, y los indios se declararon vencidos. Le trajeron entonces a Cortés presentes, entre los que se contaban 20 mujeres para los jefes de la expedición. Una de ellas, Malinche, a quien después los españoles bautizaron con el nombre de Doña Marina, le serviría a Cortés de intérprete y a la postre sería también su concubina. También allí los españoles erigieron una cruz y un altar y celebraron misa. Fue probablemente en Tabasco que Cortés se enteró de una vieja leyenda india que le serviría de instrumento en su empresa de conquista. Era la leyenda de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que también adoraban los mayas bajo el nombre de Kukulcán. Según la tradición,
cuyos detalles no están del todo claros, Quetzalcóatl había partido hacia el oriente en una embarcación hecha de serpientes, diciendo que tenía que regresar a su señor y que algún día volvería a tierras mexicanas a reclamarlas para sí y para su señor. La leyenda añadía que ese regreso tendría lugar en un año designado en el calendario mexicano como Seacatl, una caña. Por fortuna para Cortés, su desembarco había tenido lugar precisamente en tal año, y por tanto el conquistador decidió explotar la leyenda, haciendo correr la voz de que él era Quetzalcóatl, que regresaba a reclamar sus posesiones. De Tabasco, Cortés y los suyos siguieron una ruta que a la postre los llevó a la región de Tlaxcala, el más poderoso y aguerrido de los estados vasallos de los aztecas. En el camino, a pesar de las amonestaciones del padre Bartolomé de Olmedo, que le decía que tal no era el proceder correcto en la conversión de los indios, Cortés iba destruyendo los ídolos y exhortando a los naturales a abandonar los sacrificios humanos y todas sus malas costumbres. La ironía estaba en que, aparte de los sacrificios humanos, no había razón para pensar que las costumbres en cuestión eran menos dignas que la de los españoles, que robaban cuanto podían, violaban las mujeres y trataban a los indios como si no fueran seres humanos. La marcha hacia Tlaxcala fue más difícil que las anteriores, pues se trataba de una región con 500,000 de habitantes y con fuertes ejércitos. Repetidamente, los españoles se vieron en difíciles situaciones militares, de las que solo pudieron salvarse gracias a su armadura, su artillería y sus caballos. A la postre, convencidos de que no podían vencerlos los tlaxcaltecas, decidieron establecer alianza con Cortés y los suyos. Puesto que la enemistad entre los aztecas y los tlaxcaltecas era vieja y profunda, a partir de entonces estos últimos fueron los mejores aliados de los conquistadores. En este caso, Cortés se dejó convencer por las súplicas de Olmedo, y cuando sus nuevos aliados se negaron a destruir sus ídolos, no se atrevió a derribarlos. El apoyo de los tlaxcaltecas era demasiado importante, y el conquistador sabía que lo perdería si desatendía los consejos del sacerdote. Bueno, hasta acá llegamos por hoy, repasando este primer contacto entre los conquistadores y los pueblos originarios, y empezando a ver cómo se cruzaban la espada, la cruz y las creencias profundas de ambas culturas. En medio de toda esta historia compleja, algo nos queda claro: las culturas pueden chocar, los imperios pueden pasar, pero el Evangelio de Jesucristo sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa si sos europeo, indígena, africano o mestizo, todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Y esa reconciliación viene solo a través de Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva. Si este contenido te ayudó, te invito a compartirlo, dejar tu comentario y suscribirte para seguir profundizando juntos en la historia y en la verdad del Evangelio. Nos vemos en el próximo video.